Muy buenos días para Mundovisión y qué buena, les habla Oscar Q. Ramírez. Encuestas, manipulación o verdad. En todos los procesos electorales o en el manejo de la información, cada vez que se hace una encuesta de diferentes tipos, ya sea de medir la satisfacción de las comunidades, de las personas, respecto al Estado, respecto al gobierno, respecto a algún producto, hay diferentes formas de encuestar a las personas. Y ahí hay que medir el grado de intención de lo que se busca en el objeto de la encuesta. Hoy en día se habla de una encuesta multivariada que incorpora diferentes aspectos en una pregunta determinada para poder que esa persona responda de manera directa, sino que se conjugan diferentes aspectos para poder llevar a la gente a establecer verdaderamente cuál es el grado de satisfacción ante la respuesta o la pregunta que se haga y conforme a esta se haga. Por eso es muy importante que las encuestas que se hagan a partir de la medición política se hagan de manera independiente y que no sea manipulada por aquellos que manejan los medios y que además son dueños de muchas de las encuestadoras que en el país existen. Por eso, medir el grado de interpretación, de aceptación, de manejo de un tema económico, de un tema político o de un tema social respecto a las preguntas que se hagan, a veces es disfrazar verdaderamente la respuesta conforme a lo que quiere llevar el encuestador a que diga al ciudadano o al encuestado. Por eso, para realizar una encuesta se deben de analizar diferentes aspectos, dentro de ello lo que nosotros los economistas llamamos una encuesta multivariada, donde se establezcan diferentes parámetros o variables para poder interpretar verdaderamente esa encuesta. Y dentro de las variables podemos hablar de los grupos etarios que definen las edades de la población a la cual se va a encuestar, la forma de los hogares en que se componen esas personas, el grado de nivel de ingresos de esas personas, el grado de educación que puedan tener las personas encuestadas y el tipo de forma de actividad económica que desarrolle esa persona. Por eso las respuestas son verdaderamente diferentes. Y encuentra uno cuando hace un análisis ya de interpretación de las encuestas que se acomodan a cada uno de los sectores conforme a lo que quiera el encuestador entregarle a quien contrata la encuesta. Lo que sí es cierto que hoy, a 6 meses de las elecciones de Cámara, en Risaralda o en Colombia o en cada uno de los departamentos, podemos establecer que solamente el 10% de esa población política de pronto ya ha tomado una decisión. Vota regularmente el 50% de la población. Hoy se aspira a que aquella población que participó en las marchas y con la explosión social participe dentro de los procesos electorales, pero lo primero que tiene que hacer es inscribir su cédula para poderlo hacer. Para ello y para poder participar activamente dentro de ese proceso, podemos hablar de que cada una de las registradurías está abierta y hoy la persona puede ir a inscribir su cédula en el lugar más cercano donde ella resida. O si no, esperar a que cada uno de los puestos de votación se abra para que la gente participe de ese proceso electoral. Pero refiriéndome de nuevo a las encuestas, encontramos que las tendencias de las encuestas con ese 40% de la población que no ha tomado decisión, quedan 6 meses. Y ahí es donde se tiene que analizar y se tiene que evaluar cómo se va a llegar al elector primario, a ese ciudadano que no participa o que no está inmerso dentro de la actividad política de ese 10% que ya se tiene determinado. Y ese 40% es el que va a decidir. Ahí encontramos que la política del tradicional lo sabe hacer muy bien: la compra del voto, la promesa de un puesto y un montón y un sinfín de promesas que no van a ser cumplidas. Y por eso la gente va y vota. O aquel voto del miedo, del temor, de la mentira o del engaño. Porque hoy hay que decirlo claramente, la mayoría de los partidos políticos perdieron su norte, su ideología, y hoy ya no vemos sino partidos acomodados a la distribución de la mermelada y a espaldas de la realidad de la sociedad colombiana y de la sociedad común y corriente. Por eso aquellos que no reciben beneficios del Estado son muy importantes en la toma de decisión
del próximo mes de marzo y en mayo cuando son las elecciones de presidente. Ahí donde usted ciudadano tiene que analizar verdaderamente si está de acuerdo con aquellos partidos políticos que durante tantos años o en estos últimos 20 años se han distribuido el poder para poder manipular todo lo que tenga que ver lo social, lo político y lo económico. Y no se trata de establecer la prebenda, y no se trata de establecer que el Estado, con una inversión social que dice, entre comillas, hace, la cual no es real, llegarle a esa población que hoy está determinada como 9 millones de personas que viven en la miseria y 21 millones de personas que viven en la pobreza extrema. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar y tenemos que evaluar. Por eso las encuestas no miden el hambre de la comunidad ni de las personas, solamente preguntan por qué persona va a votar o qué opina del gobierno o cuál producto le gusta más, pero no interpreta verdaderamente la respuesta en ese momento de ese ciudadano común y corriente con su necesidad que no es satisfecha y que muchas veces responde no al querer verdaderamente de sus sentimientos, sino a una respuesta espontánea y emotiva que no conduce a la interpretación general. La mayoría de las encuestas realizadas por los grandes medios son tendenciosas, son maliciosas, y cada uno de ellos que tiene sus encuestadoras manipulan a la gente para llevarlo a tomar decisiones. Se nos avecina a nivel regional y a nivel municipal y a nivel departamental el próximo año una participación democrática de todos los sectores. Por eso las encuestas a veces son mentirosas y a veces no dicen la realidad de lo que interpreta la gente. Para Mundovisión y Qué Buena les habló Oscar Q. Ramírez.